Dios le bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Sea la paz de nuestro Señor Jesucristo sobre cada uno de ustedes y derrame de su Santo Espíritu sobre cada uno de ustedes. Gracias, Padre, por este día. Bendice a tu pueblo. Cúbrelo con tu sangre bendita y poderosa, Señor. Padre, sabe que yo no me gobierno ni hago mi voluntad. Yo vengo porque tú me envías. Tú me envías a hablarle a un remanente que tú has escogido desde mucho antes de la fundación del mundo. Si no estuvieran aquí, y si están aquí, al igual si no estuvieran es porque tú todavía no le había hecho un llamado. Pero están aquí es porque tú le has llamado. Tiene un propósito, un llamado para cada uno de ellos, Señor. Y dice tu palabra que el que escucha palabra de Dios es porque es de Dios. Pero los que no escuchan el mensaje de Dios, porque no son hijos del Dios viviente, sino que caminan en el mundo de la tiniebla. Venimos a ser hijos del Dios viviente cuando aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Señor y Salvador en nuestro corazón. No es como anduvimos lo último tiempo, andando como ovejas de carriada en los placeres y la perdición del mundo. Padre, gracias por este día. Sé que hay un remanente esperando este mensaje. Espíritu Santo de Dios, usa a tu siervo conforme a tu voluntad para traer mensaje, palabra de vida a un pueblo sediento, a un pueblo que clama, a un pueblo que está buscando la presencia de Dios para este último tiempo. Dios bendiga a su ministro, a sus pastores. Dios bendiga sus vasos que él usa para traer el mensaje. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que están apoyando este ministerio con ayuno, oraciones. Gracias por todas sus bendiciones de oraciones. Gracias por cooperar también para la obra de Dios. En el nombre de Jesús se lo pedimos al Padre. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y decimos amén. Gloria a Dios. El tema de hoy, diremos, es un hombre que conocía a Dios y un hombre que anduvo conforme al corazón de Dios. Y este es Eliseo. Más revelaciones. Póngale atención a lo que Dios va a hablar a través de mi boca por medio de su Santo Espíritu. Caigan todo principado, todo demonio, todo espíritu inmundo que andan vagando por los aires, sean atados, condenados, enviados al infierno, a condenación eterna. En el nombre poderoso de Jesús, atamos todo principado. Aleluya. Dice la palabra Mateo 9:13. Y aprendé lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús decía, para más cercano, que él no estaba buscando a los que estaban sanos, sino a los que estaban enfermos. Aquellos que están enfermos espiritualmente, no simplemente físicamente. Aquellos que se han apartado de la verdad de Dios. Aquellos hombres que caminan conforme a pensamiento y mandamiento de hombres y no a los mandamientos de Dios. Bendito sea Dios, mi alma te alaba, Señor. Hoy Espíritu Santo trae palabra de vida para un pueblo sediento que está esperando. Palabra de vida del Dios Todopoderoso. Hermano, cuando esté por aquí, yo traigo palabra de arrepentimiento, de exhortación, de advertencia, de amor, de amistad. A todo el que camine bien en su camino, Dios no lo amonesta. Pero si usted se está desviando, lamentablemente Dios tratará contigo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Leímos esa preciosa palabra
que se encontró y encontramos en Mateo 9:13. Pero quiero decirle que muchas veces estamos padeciendo por el evangelio de Cristo. Dice que el que es de Dios escucha palabra de Dios, pero el que no es de Dios lamentablemente la vas a ignorar. Por eso que muchos carnales, lo que se salen de un ministerio, de una congregación, muchos se salen por agradarle al Señor, pero a otros que quieren entrar, introducir apostasía dentro del pueblo de Dios. Dios bendiga al pastor Ricardo, Dios bendiga a la hermana Mariela de los Santos, Dios bendiga ese ministerio de intercesión que Dios tiene preparado para preparar muchas almas. Dios me dio una tremenda sorpresa. Envié una sierva a ese lugar a aprender el mensaje, palabra de Dios por medio del Santo Espíritu, y cuando hablé con la sierva me quedé maravillado de lo que Dios ha hecho en esta sierva. Yo pensaba que iba a ser imposible para esa sierva cambiar, pero la transformación que Dios hizo me dejó impactado con lo que hizo Dios en la boca de esta sierva. Gloria a Dios. ¿Qué pasa en los caminos de Dios? Hay corazones que no están rectos. Hay corazones que siguen en la codicia, en las sesiones de personas, en la envidia, en la contienda, en busca de fama. Y por eso Dios no está tratando con mucho, porque no están sugestados al Espíritu del Dios viviente. Nima, si hasta tú mi hasta la intodoma. Gloria a Dios. Dice la palabra en Primera de Pedro, gloria a Dios, 4:12. Padeciendo como cristiano, amado, no es de sorprender el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice, si soy vituperado por el nombre de Jesús, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aleluya. Gloria a Dios. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en los ajenos, porque eso es lo que hay más hoy en la iglesia. Hermanos que andan buscando para difamar, para dividir, para contienda. Pero si alguno parece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por vosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, gracias por este día. Dame fuerza por medio de tu Santo Espíritu para que este mensaje toca, Señor, fluya, rompa cadena, abra entendimiento a tu pueblo, abra el ojo del corazón de cada uno de ellos, abra sus espíritus para que esté conectado a tu espíritu, sus ojos espirituales para que vean lo que tú le vas a revelar, sus oídos para que escuchen la voz del Espíritu Santo y se aparten de la soberbia y del camino malo del varón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Voy a contarle la revelación primero y luego vamos a estar tratando un tema muy fuerte. ¿Sabe que a mí me mandaron unos mensajes amenazándome con cerrar el canal? Gloria a Dios.
porque Satanás sabe cuáles son los hombres de Dios que están trayendo un mensaje para que el pueblo se arrepienta, para que el pueblo abra los ojos, porque no es de extrañar que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, y es lo que Satanás está haciendo, engañando al mundo, tiene al mundo cegado, y a lo bueno le llamarán malo, y a lo malo le llamarán bueno. Pero recuerda que nosotros somos luz y luminares en un mundo que está lleno de tiniebla, y el verdadero siervo de Dios va a caminar conforme a la palabra. Y si usted no está caminando conforme a la palabra, revísese, porque Dios está buscando hombres que caminen conforme a su voluntad, su mandamiento. No sea como un Saúl que fue desobediente, no sea como un Salomón que caminó y no obedecía los mandamientos de Dios. Tenía sabiduría, pero le faltaba la obediencia a lo que Dios le había establecido. Bendito sea Dios. Entonces Dios va a tratar con muchos corazones. Esta revelación te la traigo hoy porque Satanás ha engañado al mundo. Bendito sea Dios. En esta revelación el Señor abría mis ojos. Yo veía como fuego descendían de los cielos. Yo veía como la tierra estaba siendo calcinada con fuego. Veía que llovía fuego sobre la tierra. Venían tantos juicios de Dios sobre la tierra. De repente yo veía como el polvo de la tierra se estaba cambiando. Y en este mismo momento la voz que me hablaba desde los cielos y me mostraba una multitud de gente que se estaban introduciendo en su cuerpo aquella cosa que la gente se está poniendo hoy en día. Bendito sea Dios. Aquella cosa que te va a cambiar de una forma a otra y no conforme al propósito y al plan de Dios, no conforme a lo que Dios puso sobre tu cuerpo. Y yo veía en este mismo momento como esta gente estaban en fila y le estaban introduciendo aquella sustancia en su cuerpo, y de repente la voz me hablaba y me decía: ya muchos se han puesto la marca, ya muchos se están poniendo un sello, ya muchos serán sellados y ya muchos no van a poder escapar, pero los juicios vendrá sobre un mundo que no obedece mi voz. Y de repente yo podía ver multitudes de gente en fila recibiendo aquella cosa que transformaría su cuerpo y no conforme a como Dios lo había hecho. Bendito sea Dios. Mi alma te alaba. Y de repente yo veía fuego que descendía de los cielos, y el pueblo de Israel iba a ser atacado fuertemente por sus enemigos. De repente yo me viro hacia la parte de atrás. Cuando miro, me habla el Señor y me dice: observa, usted sabe que yo le he dado un mensaje. Bendito sea Dios. Y me dice: ahora el diablo va detrás de tus tías, porque hay una tía, la única hermana de mi mamá, y yo veía como el diablo iba por ella. Bendito sea Dios. Clama por tu familia, porque es el tiempo que Satanás se está disfrazando como ángel de luz. Y el Señor me mostraba que Satanás iba detrás de mi tía, que el Señor le reprenda. Bendito sea Dios. Y yo podía ver que muchos habían estado recibiendo una marca, y esa es la marca del anticristo que ya está aquí en la tierra, pero que todavía, como la iglesia está intercediendo, pero hay muchos que están recibiendo cosas que no ha venido de Dios y no piden confirmación y van como el buey al degolladero. Bendito sea Dios. ¿Y sabe lo que veía? Que por más que tú te intentes escapar de los juicios de Dios, si no obedeciste, lamentablemente te vas a perder, porque los gobiernos están engañados por Satanás, tienen los ojos vendados y no pueden ver la luz que es Cristo, y por eso todo lo que Satanás le trae a ellos, experimento a través de las redes sociales, lo van recibiendo, por cuanto ellos no se han congregado a Cristo, no se han congregado al Espíritu Santo, no se han consagrado al Espíritu de Dios. Ahora yo he visto que esta gente
estaban tomando un camino contrario, y el Señor me mostraba como muchos estaban recibiendo una marca y estaban todos sellando su cuerpo. Mi alma te alaba. De repente yo pude ver en el día de hoy, en una revelación, yo podía ver una boda de una señorita, pero el novio estaba siendo rechazado, y de repente yo veía que yo pasaba en un lugar, había muchos bueyes y carretas, era como que se me había llevado a los años antiguos, y yo me preguntaba, pero ¿por qué las cosas antiguas vienen ahora? El pueblo de Israel pasó por un proceso y fue liberado por el fe de Dios a través de Moisés en mano del faraón, bendito sea Dios. Y estas plagas que se repitieron aquellos días, yo veía cómo estas plagas se crecían en la tierra, venían enfermedades. De repente yo vi que todas las aguas estaban contaminadas, el agua estaba desechada, el agua tenía parásitos, el agua tenía contaminación, el agua estaba como si fuera envenenada. Y yo veía una botellita de agua en los altos, y yo dije, vamos a coger esta botella de agua porque es necesario que bebamos esta agua. Se acerca un tercer plan del anticristo para contaminar las aguas, para hacerle daño a muchas personas, y tú vas a estar consumiendo esa agua, y esa agua va a estar causándote enfermedades, virus, y estas cosas van a estar naciendo en tu cuerpo y van a ser llaga, úlcera. Bendito sea Dios, mi alma te alaba, porque el Dios Todopoderoso revela a su siervo los profetas antes del plan que el enemigo quiere traer sobre una humanidad, porque la mortandad no van a cesar por más que el hombre intente ignorar las cosas que están pasando y decir, voy a empezar un nuevo año con más fuerza, voy a empezar un nuevo año para poder establecer. Y ahora todos van a empezar a buscar la economía, como veía en mi revelación de hoy, van a pensar en el crecimiento, van a empezar a intentar establecer la economía y toda la cosa, pero se olvidan que ya viene juicio, se olvidan que Dios va a permitir que Satanás los siga afligiendo por cuanto han desechado la palabra del Dios viviente, por cuanto están desechando la palabra de Jesús. Yo veía más plagas sobre la tierra, veía que las aguas eran contaminadas, veía que las aguas se podrían, veía que los parásitos empezaban a causarle tumulto, tumor a la gente, y yo veía como la gente intentaba escapar de estos juicios, pero la plaga iba destruyendo a la humanidad. Se levantaban más y más por cuanto el hombre desecha la palabra de Dios. Hace unos días el enemigo me está afligiendo para yo no seguir recibiendo revelaciones de Dios. Pero la multitud, como un tumulto de gente, se acumulaba y la plaga le estaba causando daño. Ya no se podían establecer como antes. Muchos se estaban marcando con algo que no viene de Dios. Sakima y imoshoviata la consume. Y hoy voy a hablarte de un hombre fiel a Dios. Este hombre llamado Eliseo. Y esta mujer, su mamita, que recibió grandeza de Dios. Vamos a estar trayendo este mensaje que será súper largo. Pero muchos, cuando estaban en el mundo, buscaban lo que le aprovechaba. Pero lo que viene de Dios, lo rechazan. Gloria a Dios. Que el mensaje se meta a 1 hora, a 2 horas, como llegue. Pero no lo ignoren. Yo quiero que aunque sea 1000 lo vean, pero que te edifique. Revelaciones más mensaje de Dios. Sakama shimiata la tontomisa. Ah, gloria a Dios. Siento tu presencia. Voy a estar leyendo un poquito de este mensaje y luego me meto a lo profundo donde Dios quiere trabajar en nuestra vida para su gloria. Dice la palabra en Segunda de Reyes 4:8 en adelante. Eliseo y la mujer sumanita. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem
Y había allí una mujer importante, escucha, una mujer importante. Tú dirías que ante la presencia de Dios somos todos importantes, gloria a Dios. Pero hay gente que en verdad se someten tanto a Dios, que son gente que Dios la pone a que la reconozcan, porque dan testimonio de Dios donde quiera que llegan, bendito sea Dios. La Biblia dice que por su fruto lo conocerán. Lo malo al igual que lo bueno. Y dice la palabra que le invitaba instantemente, insistiendo, porque esta mujer era una mujer importante. Y dice que había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. ¿A quién está invitando? Al profeta Eliseo. Porque esta mujer tenía la gracia de Dios. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Un hombre de Dios, un hombre usado por Dios, se acerca a tu casa y recibe bendiciones. La comida no se le niega a nadie que la necesite. Pero hay cosas que acontecen en nuestra vida que muchas veces tú la ignoras. Pero el Señor dice, no olvide la hospitalidad, porque muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Y el primer ejemplo está en Lot, bendito sea Dios. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por vuestra casa es varón santo, bendito sea Dios, santo de Dios. ¿Por qué esa palabra santo? Porque Eliseo era un hombre que conocía a Dios, porque Dios conocía a Eliseo y Eliseo no toleraba el pecado dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Eliseo no toleraba el pecado porque la iglesia somos nosotros. Aquel lugar donde adoramos a Dios es simplemente un templo. Tú eres la iglesia de Cristo, porque dijo, sobre esta roca construiré mi iglesia, bendito sea Dios. Tú eres la iglesia que necesita permanecer en obediencia y santidad al Dios viviente. Y esta mujer le dijo a su marido que este hombre que pasa es un hombre santo de Dios. Y dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de pared, un pequeño aposento, una habitación pequeña aunque sea, y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a vosotros, a nosotros, se quede en él. Gloria a Dios. Y aconteció que un día venía, vino él por allí y se quedó en aquel aposento. Lo que dice la palabra. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Gipsi, que era el criado de Eliseo, su criado, llama a esta su mamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Gipsi, dile, he aquí tú has estado solita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quiere que haga por ti? Esa es una pregunta del hombre de Dios santo. Necesita que hable por ti al rey. ¿Quién era ese rey? O al general del ejército. Este es Dios. Este es el rey. Él es el Dios Jehová de los ejércitos, como tú le llames. Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Gipsi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Mira qué respeto tenía esa mujer. Se paró en la puerta, no se introdujo ahí para estar a sola con el hombre de Dios. Se paró en la puerta. Si le dicen que pase, ella va a pasar. Pero ¿qué pasó? Aquí va a acontecer algo grande, bendito sea Dios.
y se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazará un hijo. En poca palabra, dará a luz a un hijo. Tendrá en tu mano un hijo. Y él dijo, el año que viene por este tiempo abrazará un hijo. Y ella le dijo, no, señor mío. ¿Qué significa abrazar a un hijo? Dará a luz a un hijo. Tendrá un hijo. Dios te va a hacer conceder un hijo. Bendito sea Dios. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. La mujer de Abraham también tuvo la misma bendición. Se burló de lo que le dieron como bendición, pero Dios cumple su palabra y su promesa. Jesús no va a venir hasta que no cumpla toda la promesa que le ha dado a su pueblo. Pero recuerden que muchos han perdido esa promesa y la bendición por cuanto no han caminado firme en obediencia hacia la palabra de Dios. Y cuando Jesús venga, no diga que Él no te cumplió, porque tal vez Jesús estaba cumpliéndote, pero te desviaste de los caminos de Él. Gloria a Dios. Y le digo esta palabra, y dará a luz a un hijo. Y ella dijo, Señor mío, varón de Dios, no haga burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Porque Dios trataba con este hombre. Este hombre conocía a Dios y Dios le conocía a él. Y él daba a conocer al Dios viviente que él servía. Porque caminaba recto. Porque no toleraba el pecado. Hoy en día tú te levantas para exhortar a un hermano en la iglesia. Por cuanto el Espíritu te envía. Y tú le hables, hermano, no te recibe. Y tú le hablas y cuando tú lo llamas hacia el frente, todos se levantan contra ti. Pero cuando Dios unge a un hombre, cuando Dios lo llama a predicar, cuando Dios lo usa con la profecía, cuando Dios le da a Dios de visiones y el hombre se levanta y trae un mensaje de Dios y tú te pones como piedra de tropiezo para que Él no entregue, lamentablemente te está condenando a juicio. Y dice, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo, como el profeta Eliseo le había profetizado o le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza! Mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en su rodilla hasta el mediodía y murió. Ahora viene una prueba de fe para el profeta, para la mujer, para aquello, para que la presencia de Dios, la gloria de Dios, para aquellos que ven que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, como dijo Jesús. Dice que murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Y cerrando la puerta se salió, llamando luego a su marido y le dijo, te ruego que envíe conmigo a alguno de los criados y a los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Había una esperanza en esa mujer. Había una fe que Dios podía darle vida a ese niño aún estando muerto por medio del varón de Dios. Ella buscaba una respuesta, como muchos de nosotros. Él dijo, ¿para qué vas a ver hoy? No es nueva luna. Se respetaba en ese momento allí esa ley. Y día de reposo. Recuerda que Jesús dijo que si tu Ana cayera porque es día de reposo en una cisterna y se va a morir, ¿acaso tú no lo vas a sacar porque es el día de reposo? Entonces dice que el Hijo del Hombre es Señor de la noche y también de los días o del día. Si es necesario algún día hacer las cosas un domingo, Dios no te lo prohíbe, pero lo más importante es que Dios esté constantemente en tu corazón vigente como una antorcha encendida.
Entonces eso era lo que decía el hombre. Y ella respondió, paz. Después hizo en alcabaldal el asna y dijo al criado, guía y anda, y no haga detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Camelo, y cuando el varón de Dios la vio, le dijo a su criado Isi, he aquí que la sumanita, te ruego que vaya ahora corriendo a recibirla y le diga, te va bien a ti, le va bien a tu marido y tu hijo. Una pregunta del profeta. Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios, en el monte se asió de sus pies y se acercó a Ipsi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo has revelado. No toda la cosa Dios revela al instante, pero sí que muy pronto Dios da a conocer las cosas en oculta y las cosas que deben de venir a la luz. Entonces dice que Dios no se lo había revelado, no se lo permitió. Usted preguntaría, ¿por qué un hombre de Dios como Eliseo en ese mismo momento Dios no le había revelado lo que le estaba aconteciendo a esa mujer? Porque dice que Dios no se lo había revelado. Gloria a Dios. Y ella dijo, pedí yo hijo a mi señor. Una pregunta. No dije que yo no te burlase de mí. Es como hablándole al siervo de Dios, porque ella no le había pedido hijo a Dios. Tal vez en un tiempo lo quiso, pero ella ya se encontraba muy vieja para tener hijo. Entonces dijo él a Ixi, ciñe tu lomo y toma mi báculo en tu mano. Ve si alguno te encontrare, no le salude, y si alguno te saludare, no le responda. Y pondrá mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, dice el Señor. Entonces se levantó y la siguió. Y Kipse había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se extendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca del niño y sus ojos sobre sus ojos y su mano sobre sus manos suya. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volvió a la vida. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió y se extendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces, el número de Dios. 7 veces. Y abrió sus ojos. Entonces llamó a él a Ipsi y le dijo, llama a esta sunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró y se echó a su pie y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Milagro en beneficio a los profetas. Eran todas estas bendiciones. Gloria a Dios. ¿Qué aprendimos en este texto bíblico? Una fe genuina, el poder de Dios, un hombre que conocía a Dios. Como nos está diciendo en la palabra, una mujer de los hijos de los profetas. Porque tú no eres una mujer cualquiera. Una mujer de los hijos ¿de quién? De los profetas. La obra milagrosa de Eliseo
registradas en el capítulo 4 representan la verdad espiritual de una manera dramática en el relato de la viuda y sus dos hijos. Revela que Dios cuida de sus fieles que están necesitados y afligidos. La viuda y sus hijos representan al pueblo de Dios, desamparado y oprimido tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La compasión por los necesitados y su cuidado son señales de que la fe genuina en Dios y de la verdadera piedad, como nos lo dice en Éxodo 22 al 24. Una fe genuina como el que tuvo esa mujer, que aún tenía esa fe, que a través del hombre que Dios ha usado como Eliseo, ella había podido recibir a su hijo de vuelta. Era tan fuerte que Eliseo, aún después que se murió, dice que llevaban a un fúnebre. Y cuando este hombre en un acontecimiento salieron corriendo, dice que el muerto cayó en el hoyo donde estaba ahí enterrado Eliseo. Y la unción que había aún en ese profeta de Dios, aún después de la muerte en sus huesos, dice que aquel muerto tocó a ese hueso de Eliseo y volvió a la vida. Porque la Biblia registra que mientras Dios ha usado a un siervo con unción, poder, aún después de la muerte, la unción permanece en aquel lugar. Gloria a Dios. Pero hay que estar firme. Como nos dice Éxodo 24. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirle y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfano vuestro hijo. No te levantes contra un huérfano, no te levantes contra un hijo de Dios, contra una viuda, porque cuando yo era pequeño ya era huérfano de madre, pero muchos se quisieron levantar contra mí y lamentablemente hoy en día, créeme lo que son gente que ya su vida es un desastre. Pena, y han perdido hijo e hija. Gloria a Dios. Entonces nos da otro ejemplo en Deuteronomio 10:18. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Ese es el Dios poderoso. A una viuda, trátala como un familiar. Si tú tienes, súplele, dale. Dice que al que le presta al pobre, le presta a Dios. Bendito sea Dios. Esa mujer vive sola, no tiene esposo. Gloria a Dios. Entonces nos da otro ejemplo en Deuteronomio 14:29. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga toda obra que tus manos hicieren. Bendice a la viuda, al levita, al huérfano. Entonces Dios va a proveer en tu vida. Esta mujer le puso una súplica a su marido para que le hicieran simplemente una habitación a Eliseo. ¿A quién estaban hospedando esa gente en aquella habitación? A un hombre lleno de Dios, a un milagro que iba a acontecer en su vida, a unas cosas en que ella no había pedido y que tal vez había anhelado en muchos años tener un hijo. Entonces Dios se la concedería en el momento que ella no la había esperado, por la buena obra que esta mujer había hecho por este hombre, porque ella puso su mirada en que este era un varón de Dios y que necesitaba un lugar donde reposar su cabeza. Bendito sea Dios. Entonces nos dice en el libro de Job 29:12-14. Dice, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador.
Dios está ahí siempre para proteger a aquellos que son rechazados, a aquellos que son menospreciados, al huérfano, a la viuda, a aquellos que necesitan ayuda, a aquellos que carecen de una ayuda, a aquellos que están mal en el espíritu, a aquellos que todavía no se logran levantar de su caída, a aquellos que necesitan sanidades, a aquellos que están en la cárcel pagando una condena, que han sido acusados por el enemigo, a aquellos que son usados por Satanás. Por eso ha venido el poder de Dios a la tierra, por medio de Jesús, por medio de su misericordia, para que la gente fueran libre de toda atadura y su alma puedan salvarse de aquel maligno llamado Satanás. Gloria a Dios. Y más hacia adelante nos está dando un ejemplo. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre está visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dios te está mandando a hacer una obra de caridad, una obra de misericordia. No solamente te proclame hijo de Dios cuando hay muchos en el mundo padeciendo de necesidad, padeciendo de ayuda, y tú teniéndolo todo llamándote siervo de Dios y no le suple. La Biblia dice que si tu hermano está en necesidad y tú mañana dices, Dios te ayudará cuando tú tienes para ayudarle y no le ayuda, entonces, ¿acaso tú estás caminando como un siervo de Dios? Yo le he dicho a mucha gente, yo no puedo ahora en este momento, porque tengo gente que me escribe que en verdad necesitan ayuda, pero yo le digo, hermano, perdóname, la obra de Dios yo la estoy construyendo ahora, porque una hermana me dijo, tenga cuidado, porque Satanás también va a usar todos estos planes para que tú acortes las bendiciones y no se construya el templo de Dios que Dios te has encomendado. Gloria a Dios. Entonces, nos está diciendo que Dios tiene el cuidado de los pobres, del menos tesoro, del que está menospreciado, de la viuda, del huérfano. Dios tiene el cuidado. Pero vivimos en un mundo que la gente ya no tiene ese amor genuino por los demás. El hombre solamente quiere saciarse de la codicia. El hombre se ha olvidado que Dios es un Dios de misericordia y que cuando estamos en su camino debemos ser misericordiosos como nuestro Padre celestial que estás en los cielos. Gloria a Dios. Sunem, y había allí una mujer importante. ¿Cuál era esa mujer? El relato de esta rica mujer sunamita contiene 3 episodios clave. ¿Cuál es el primero? Dios bendijo a la mujer fiel al darle un hijo. Ese es el primero, como nos lo dice en el verso 8 al 17. Segundo, Dios hizo que ella fuera severamente probada al permitirle que se le quitara el hijo. 18:21, como estábamos leyendo. Dios, en el tercero, Dios devolvió la vida a su hijo cuando ella se aferró a la palabra de la promesa de Dios a través del profeta. Más veces Dios permite que sus fieles pasen a través de inexplicables pruebas y aflicciones. ¿Por qué? Vamos a estar viéndolo en el libro de Hebreos 11, 17 al 40. ¿Por qué? ¿Por qué tú te quejas? ¿Por qué tú dices que Él no está contigo? ¿Por qué tú no le sigues creyendo? Entonces esta mujer puso su fe fielmente a la palabra que Dios le había dado. Y aunque el niño había muerto, ella siguió confiando en la palabra y el Señor le devolvió a su hijo. Hebreos 11, 17 dice: por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado y ofrecía al unigénito el que había recibido las promesas, habiendo sido dicho en Isaac, te será llamada simiente. Había una fe muy grande en Abraham al levantar para sacrificar su único hijo a Dios. Dios vio su corazón y le proveyó para el sacrificio y no le permitió matar a su hijo Isaac. Aleluya. Y nos da otro ejemplo en el libro de Job 2,
del 1 al 2. ¿Qué nos dice el libro de Job del 1 al 2? Porque este es un libro súper largo para leer. No me voy a ir tan lejos. Yo simplemente quiero leer un pedacito, ¿verdad? Porque este hombre fue afligido, un hombre justo delante de Dios. En el primer capítulo, ¿qué nos dice? Hubo en tierra del Up un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces estamos viendo que nos dice la palabra. Un varón perfecto que iba a pasar por pruebas, aflicciones en la mano de Satanás, como muchos de nosotros, pero debemos seguir confiando, porque cuando esta prueba viene a nuestra vida, nosotros tenemos que permanecer firme a Cristo, y aunque venga y se levante el mundo entero contra nosotros, recuerda que Dios va a permitir que tú pases por aflicciones, por pruebas, para probar tu fe, si es tan genuina en Él y en fe en su palabra. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y vino también Satanás entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me insistaste contra él para que lo arruinara sin causa. Mire eso. ¿Cómo Dios sabía que este hombre le estaba siendo fiel? Que este hombre, aunque Satanás le quitara todo lo que tuviera, no iba a negar a su Dios. Me duele la cabeza, ya Dios no está conmigo. Perdí el empleo, ya Dios se olvidó de mí. Me duele algo, ya Dios no me quiere. ¿Dónde está tu fe? ¿Acaso dijo Dios que tú no pasarías por prueba? ¿No dice la Biblia que los hijos de Dios seremos probados como el oro? Bendito sea Dios. Entonces, Dios no te va a dar carga más de la que tú no puedas llevar. Aleluya. Gloria a Dios. Y toda esta prueba vienen a nuestra vida para saber nuestro genuino amor por la palabra de Dios y la obediencia hacia su voluntad y su palabra. Gloria a Dios. Nos está diciendo más hacia abajo: pero más tarde los cubre con amor, gracia, compasión, cuando se mantienen fieles a Él en la fe. El Señor lo cubre. En el Salmo 25:10 lo dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Como Job lo guardó, caminó recto, entonces todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. No quieras ser pastor en un lugar si tu testimonio no está bueno. No quieras ir a un lugar a hacer las cosas de Dios si tú eres el primero que ha caído de la gracia. Porque ¿qué testimonio hay si tú no lo has dado a reconocer? Bendito sea Dios. Para ser ministro de Dios se necesita un buen testimonio del cual tú no debes avergonzarte. La Biblia dice ahí mismo en Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Va a venir por pruebas, aflicciones, momentos de dificultades, pero no desmaye, porque todas las cosas completan tu ministerio en la presencia de Dios. Tu prueba, tu enfermedades, tu economía, tu rechazo, lo que se apartan de ti, tus lágrimas, tu voz quebrantada, todo te ayudan a bien para completar el propósito de Dios en tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Y nos lo da en el libro de Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que les buscan en espíritu y en verdad. Aleluya. Hay que buscarle en espíritu y en verdad. ¿Qué pasó como varón de Dios? ¿Por qué Dios usó a Eliseo tanto? Porque Eliseo conocía a Dios y Dios conocía a Eliseo. Y a través de Eliseo, Dios trataba con aquellas personas que eran humildes, aquellos que retenían la palabra, aquellos que buscaban esa verdadera fe, aquellos que en verdad estaban escuchando la palabra y no solamente eran oidores, sino también hacedores de ella. Entonces Dios daba a reconocer su poder, su gracia y su misericordia a través del profeta Eliseo. ¿Por qué? Eliseo, varón de Dios. ¿Qué significa esta palabra, varón de Dios? Porque a mucha gente tú le llamas varón de Dios, varón de Dios. Pero esta palabra se le dice a un hombre que camine conforme al propósito de Dios, conforme al mandamiento de Dios, conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Dios lo ha llamado para que sea una persona que represente la autoridad de Dios aquí en la tierra. Y por eso que Dios hacía milagros a través de este gran hombre que conocía a Dios, a través de Eliseo. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Personas de toda condición social conocían especialmente a Eliseo como el varón de Dios. Ejemplo, ¿qué nos dice? En el capítulo 4, Segunda Reyes 4:9, ¿qué nos dice? Dice esa palabra: y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo del Dios viviente. ¿Y qué dice en el verso 16? No dice una palabra porque ahí está corriendo y dice: y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazará en tu mano un hijo. Y así aconteció el año que vino. Primeramente, varón de Dios lo reconoció porque dice que por su fruto lo conoceréis. Y después él dijo una cosa y se cumplió. Y luego en el versículo 25 nos está diciendo otra cosa. Y dice: partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Nos está dando los ejemplos. En el 27 dice: luego que llegó a donde estaba el varón de Dios, en el monte se asió de sus pies y se acercó Gipsy para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo has revelado. Mira qué poderoso era la mano de Dios con este hombre. En el versículo 40, luego repite: después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritando dijeron: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Dios revelaba. Este hombre daba una palabra y se cumplía. En todo lo hecho, reconocían que era verdaderamente un verdadero hombre de Dios aquí en la tierra. Gloria a Dios. Y nos sigue dando. Porque si nos vamos en el verso 5 también, en el capítulo 8, nos está diciendo así: Eliseo y Naamán. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Ashimianta la consume. Bendito sea Dios. En el verso 6, 9 al 10, ¿qué dice? Mira lo que dice la palabra. Gloria a Dios. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí e hizo, bendito sea Dios, que flotara el hacha, dice la Biblia. Flotó el hierro y dijo: tómalo, y él extendió la mano y lo tomó. Siempre nos da un ejemplo de todo los acontecimientos. Eliseo y los asirios. También nos da ejemplo en toda la palabra de que este era un verdadero hombre de Dios. En el verso 7 nos dice, en el 18 nos dice otro acontecimiento que acontecía con Eliseo.
¿Qué aquí pasó? Vamos a ver. Dice la Biblia, aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seas de cebada por 1 siglo, y el sef de flor de harina será vendido por 1 siglo mañana a esta hora a la puerta de Samaria. Y aconteció. En el verso 8 nos da otro ejemplo. 8, verso 4, que nos dice: Y había el rey hablado con Ipsi, criado de varón de Dios, diciéndote: te ruego que me cuente todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Porque Dios estaba con él. En el verso 8:11, que dice: y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Sentía pena y aflicciones por los acontecimientos que estaban pasando con el pueblo de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Siempre el varón de Dios. Había milagros, había sanidades, había palabra, había confirmación de Dios, que Eliseo le conocía y que estaba con Eliseo. El Señor estaba con Eliseo, su espíritu estaba con Eliseo conforme al corazón de Dios. Y este hombre no toleraba el pecado, y cuando daba una palabra se cumplía, porque era Dios que hablaba a través de Eliseo. Y por eso, como siervo de Dios, necesitamos buscar esta presencia de Dios para que el Espíritu Santo nos hable y nos revele, y cuando Dios nos dé un mensaje, que lo creamos de todo corazón, porque así acontecerá. Es más, el más alto tributo que puede rendirse a cualquier ministro es decir que es un hombre de Dios. Las siguientes son 5 características de ese hombre de Dios. Mantuvo íntima y perseverante comunión con Dios. Él conocía a Dios y era conocido por él. No solo él conocía a Dios, sino que también era conocido por Dios. Era un hombre santo, totalmente apartado de acomodación religiosa y moral, bendito sea Dios, y de su tiempo y dedicado al Señor. Escogía tiempo para dedicárselo al Señor, y cuando daba un mensaje al pueblo de Israel se tenía que cumplir. En el versículo 3 nos estaba dando todo lo que Dios estaba haciendo a través de este hombre. Y él era solidario, él se solidarizó con Dios en cuanto a los pecados del pueblo del pacto, y se opuso a la ola de la idolatría y apostasía en Israel. Este hombre era un hombre de Dios. Se solidarizó con Dios en cuanto a los pecados del pueblo del pacto, y se opuso a la ola de la idolatría y apostasía de Israel. El Espíritu del Señor estaba sobre él, facultando para que hablara con la autoridad espiritual como representante de Dios, y proclamando fielmente la palabra del Señor como profeta de gran importancia y de muchos lamentos. Dios afirmó su ministerio con poderoso prodigio y milagro. Esto no era que él venía y hablaba así, no. Era un hombre guiado, dirigido por el poder de Dios. Entonces, ¿qué había hambre en la tierra? Es todo relato respecto a las necesidades de los hijos de los profetas. Ejemplifican la verdad de que el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y para darle vida en el tiempo de hambre. Salmo nos está hablando todo lo que el Señor hace. 33, 18 y 19. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y para darle vida en tiempo de hambre. El remanente que permanece fiel a la palabra de Dios está bajo el cuidado especial del Señor. Marcos 16, 18. Tomarán en la mano serpiente, que pasó con el apóstol Pablo cuando iba en el barco, y una víbora le picó cuando llegaron a esa isla.
Y si bebieren cosa mortífera, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Esto de la mano de que tomarán en su mano serpientes. Si una víbora te pica, así que tú vas en un monte caminando de repente y te pica, Dios te libra de la muerte. Pero no va a tentar al Señor tu Dios, como una vez vi en un video que alguien intentando tentar a Dios, la víbora le picó y se murió. Porque usted no puede tentar a Dios. Dios no puede ser tentado. Al recoger hierba, diferente del opulento estilo de vida de los ricos, la manera de vivir de los hijos de los profetas, eso era algo diferente. No como hoy, que la gente vive como multimillonario. En Primera de Reyes 20:35 nos da un ejemplo. Los hijos de los profetas no vivían como vivimos hoy en día, tan cómodo. Esta gente no tenía la comunidad que tenemos ahora, o en su vida, para tener todo lo que tú tienes hoy en día. A esto se le hacía aún más difícil conseguir aún el pan de todos los días, pero tenían una íntima comunión con Dios. Cuanto las cosas más difíciles para un creyente y pone su fe en Dios, lamentablemente las cosas del mundo no estarán atravesando su mente, sino que se va a consagrar más en la presencia de Dios. Dice que venían rencilla, incluía fiel servicio, abnegaciones, como nos lo dice en 2 de Corintios 4, 7, 12. Viviendo por fe, pero tenemos este tesoro en nosotros. Aleluya. De barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por toda parte la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros, en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Estos hijos de los profetas sacrificaban todo esto deseos carnales. 2 de Corintios 6, 4, 10 dice: ante bien nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azote, en cárceles, en tumulto, en trabajo, en desvelos, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con alma de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocido pero bien conocido, como morimundo, mas que he aquí vivimos, como castigado, mas no muerto. Bendito sea Dios. Aleluya. Mi alma te alaba. Como entristecido, mas siempre gozoso, como pobre, mas enriqueciéndonos. A muchos como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Dónde? En el reino de Dios. Como entristecido, más siempre gozoso, como pobre, más enriqueciendo a mucho, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo en el reino de Dios. Aquí hay muchos que tienen riqueza, aquí hay muchos que tienen fama, aquí hay muchos que tienen mucho y hay otros que no tienen nada, pero aquí en la tierra no tienen nada, porque lo que hay aquí es vanidad, pero en el cielo tu riqueza es tan reservada, bendito sea Dios, donde la polilla y el odrión no harán de ella ni mimarán de ella. Gloria a Dios. Pero qué ejemplo, aquel hombre trajo también parte de la primicia de ofrenda, porque en aquellos tiempos se daba un 10%. Es evidente que el hombre de Baal Salisa
se negó a dar su ofrenda a los sacerdotes y a los levitas corrompidos. La iglesia que están caminando en apostasía, la iglesia que están blasfemando contra el Espíritu Santo, a eso no se le debe dar ofrenda ni diezmo nunca, porque tú te haces participante de ello. Tú le tienes que dar tu ofrenda y tu diezmo a aquellos siervos que caminan conforme a la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Órale a Dios y que Dios te lo revele. Vamos a ver Levítico 4, 18, 30. El Espíritu Santo y el Espíritu de Dios está trabajando en nuestra vida. Y en Lucas 4, 18, 30 nos lo dice claro. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. No está dando el ejemplo. Y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro. Y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y le dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que mucha ciudad había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel tiempo de profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán en Siria. No todos reciben esa bendición de Dios. No todos son enviados para que reciban bendición de Dios. No todos van a ver el poder de Dios en su vida hasta que no abran su corazón, confiesen su pecado y acepten a Jesús como su único Señor y suficiente Salvador. Gloria a Dios. Aquí nos da unos cuantos ejemplos en la Biblia. Naamán, que era un hombre que tenía alto rango conocido. Pero ¿quién era Naamán? Un hombre que se creía todo. El relato de Naamán demuestra la providencia de Dios, su poder y su gracia salvadora, y su juicio sobre el pecado. Se detecta en el relato de verdad de que la gracia y la salvación de Dios no estaban limitadas a Israel, sino que Él deseaba tener compasión de los que no eran israelitas y llevarlo en el conocimiento de único Dios verdadero, como nos lo dice aquí en Lucas que leímos ahora mismo. Lávate 7 veces en el Jordán. Eliseo le ordenó a Naamán que se lavara en las aguas turbias, agua del río Jordán, como una simple demostración de humildad y obediencia. Además, el hacer eso, Naamán hallaría imposible atribuirle la cura a medios humanos o naturales. Tanto los israelitas como los sirios sabían que el Jordán no podía sanar la lepra. Naamán necesitaba saber que su sanidad se produjo milagrosamente por la gracia y el poder de Dios mediante la palabra de su profeta verdadero. Era algo que tal vez para ti era un poco imposible, pero cuando Dios habla, Dios cumple su palabra. ¿Qué nos dice? Lávate y será limpio. Este mensaje, junto con muchos otros del Antiguo Testamento, es profético de Jesús, el Mesías, prometido de Dios. Para un análisis de este tema, pregúntenle a Dios en sus oraciones y Dios se lo hará saber.
No hay Dios en toda la tierra sino en Israel, porque Dios se haría reconocer que Él es el único Dios verdadero, justo y fiel. Es asombroso que Naamán aún era un extranjero fuera de milagrosamente librado de la lepra y se hubiera convertido al verdadero Dios. Mientras que muchos leprosos de Israel seguían enfermos, Cristo mismo mencionó a Naamán, como decía en Lucas 4:27. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo de profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. La misericordia de Dios no solo está para la gente que son del pueblo de Israel, para los judíos, para los griegos, para todo aquel que cree en Jesús y se arrepiente de su pecado. Gloria a Dios. A fin de hacer hincapié en que cuando el pueblo de Dios lo desobedece a Él y a su palabra, Él quitará de ellos su reino y levantará a otro para que experimente la salvación, la justicia, el poder y su reino. En Mateo 8, 10, 12. Él, al oír a Jesús, se maravilló y dijo a los que seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y a Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque Israel ha desechado a Dios. Pero hay otros que no son del pueblo de Israel, que creen en Dios con todo su corazón. Mateo 8:13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve. Y entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gloria a Dios. Por fe. Lamentaciones. Porque Jesús sentía un lamento por ese pueblo. Gloria a Dios. Entonces, en el pueblo de Dios, mucha gente han vendido el mensaje. Pero Jesús sentía muchas aflicciones por Jerusalén, como dice Mateo 23, 37 y 39. Jerusalén, Jerusalén, mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. Porque Dios enviaba a ese pueblo para que le hablaran. Mataban a los profetas. Y Dios quiso juntar a sus hijos como la gallina junta su polluelo debajo de las alas, y no quisiste. He aquí que vuestra casa os es dejada desierta, porque Dios lo dejó, por cuanto no obedecen al Señor. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando el anticristo lo engañe y haga pacto con ellos. Pero hay otros que están fuera de Israel, que han creído y serán salvos. Bendito sea Dios. No le aceptaré. Dios no le pone precio a su servicio para que los obtengan solo quienes tengan recursos. Así que Eliseo sintió que sería incorrecto que sacara provecho de los que Dios había hecho por medio de él. Muchos ministros venden el mensaje. Muchos ministros no oran por la gente si no le mandan ofrenda. Muchos ministros tú lo ves que hacen mercadería, como dice la palabra de vosotros, pero la condenación no se tarda. Este hombre que era usado por Dios nunca usó el poder y la autoridad que Dios le dio para hacer mercadería de aquella persona. Mateo 10:8. Sanar enfermo, limpiar leproso, resucitar muerto, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da gracia recibiréis también. Eso lo dice Jesús. Jesús no te está mandando a vender el mensaje. Jesús no te está mandando a orar por una persona por dinero. Jesús no te está mandando a codiciar. Jesús no te está mandando a ser gente que te haga codicia. Jesús no te está mandando a que haga mercadería de su pueblo. No, Él te da una orden, porque la recompensa serán dadas en el cielo. Y dice que de gracia recibiste también, porque ya Jesús hizo todo el sacrificio para darte vida a ti. Hoy Él te coge como un instrumento. Nos lo dice en Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran
falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Todos esos ministros que tienen iglesia llena, apostasía, que hacen mercadería, eso no son de Dios. Esos que andan pidiendo dinero. Cuando Dios va a hacer una obra, Él mismo pone y produce el sí, el querer en nosotros, y nos toca y nos dice: mándale una ofrenda a tal hermano, mándale los diezmos a tal hermano, mándale a tal pastor, mándale a tal gente. Aún en visión y en sueño y revelación te lo muestra. Pero el siervo que anda mendigando está haciendo que la obra de Dios quede en vergüenza. El siervo que está llamando y pidiendo: mándame tanto, mándame tanto. Lamentablemente, como ministro de Dios, como predicador, como pastor, usted está mal delante de Dios y usted necesita un arrepentimiento genuino, porque aquí en Mateo lo dice y en Corintios lo dice. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Nos está hablando aquí claramente. La sanidad de Naamán fue un acto misericordioso de Dios, lo cual no podía pagar ninguna suma de dinero. Ahora él estaba bajo la obligación de la devoción a Dios durante toda su vida, de seguir fiel a Dios. Gloria a Dios. Y nos dice: tomaré de algunas cosas. Entonces vemos la codicia que hubo en el siervo de Eliseo, porque Eliseo no cogió nada, pero siempre hay alguien que se adelanta para sacar provecho. Gipsy, el criado de Eliseo, tenía un corazón codicioso y por lo tanto procuró pervertir el acto clemente de Dios por su amor a la propiedad material, sus transgresiones, incluyendo el traicionar a Eliseo, el mentirle a Naamán y a Eliseo, y el enfrentar el nombre de Dios. De igual manera, el Nuevo Testamento se refiere a las personas que predican la palabra de Dios por ganancia egoísta. Segunda de Corintios 2:17 dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Desafortunadamente hay ministros que procuran enriquecerse y acumulan gran abundancia materiales mediante la proclamación de la sangre derramada de Cristo, el ofrecimiento de salvación a los perdidos, sanidad a los enfermos o consuelo a los que están afligidos. Están usando la palabra de Dios y convirtiéndola en mercadería. La misericordia de Dios, ellos convierten la riqueza de Cristo. Efesios 3:8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Muchos hacen mercadería en los tesoros de los egipcios. Hebreos 11:26 dice: teniendo por mayores riqueza el vitulperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón de Dios. Entonces, lamentablemente, Dios revela. Cuando vemos que este hombre llamado Eliseo caminó tan firme en la presencia de Dios, era tan fuerte el poder de Dios, que dice en este texto bíblico, Segunda de Reyes 6, 16, 17, nos está diciendo esta palabra. Y dice: él le dijo: no tenga miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Porque este rey hablaba con su conjunto en un cuarto callado, reservado, y dice que estaba hablando los planes que iba a atacar a Israel, al pueblo de Dios. Y dice que Dios le reveló a Eliseo. Cuando el rey le dice: pero ¿cómo ellos se dan cuenta? Entonces la Biblia nos está registrando que uno de los que estaba ahí con el rey le dijo: porque hay un hombre llamado Eliseo, el cual el Señor le revela
todo lo secreto, lo más profundo. Entonces el rey convidó a todo su ejército para atacar aquel pueblo donde se encontraba Eliseo. Cuando el criado de Eliseo se dio cuenta que eso iba a acontecer, dice que le informó a este hombre llamado Eliseo. Y cuando Eliseo le dijo, porque son más los que están con nosotros que con ellos, entonces Eliseo oró a Dios para que le abra los ojos a este criado. Y cuando este criado fueron abiertos sus ojos espirituales, vio ángeles, carros de fuego que estaban alrededor del profeta de Dios, reunidos, acercando donde estaba aquel rey que quería atacar a Eliseo. Y por eso yo te digo, no importa que se levanten los brujos, no importa que se levanten los hechiceros, no importa que se levanten las enfermedades, tú sigue confiando en Dios, sigue confiando en su palabra, sigue confiando en el mensaje, sigue esperando la promesa, porque Dios no es hijo de hombre para mentir y para arrepentirse. Pero cuando Dios te promete, Dios vas a cumplir. Sigue manteniéndote firme, porque Eliseo era un hombre que caminó conforme al mensaje de Dios, conforme al corazón de Dios, y nunca toleró el pecado. Y por eso Dios le revelaba, porque él estaba puesto para obedecerle a Dios antes que al hombre. Dios le bendiga, hermano.